Hola, mi nombre es Ximena, tengo 26 años y actualmente vivo en la ciudad de Vancouver. Cuéntanos un poco más acerca de quién eras antes de venir a Vancouver. Bueno, en Colombia soy abogada y tuve la fortuna de poder practicar mi carrera por 3 años antes de decidir venir a vivir acá a Canadá. Eh, ¿Por qué decidiste venir a Canadá? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de salir de Colombia? Bueno, varios factores. El primero era que tenía la ilusión de poder aprender y practicar el inglés. Sentía que debía hacerlo fuera del país porque había intentado con varios cursos de inglés y no veía que mejorara. Entonces decidí pues que la mejor opción era mudarme de país y también estaba llevando una vida laboral muy fuerte para la edad que tenía y tenía ganas de explorar un poco más afuera. Entonces eso fue lo que me motivó a cambiar de país. Ok, cuéntanos un poco más de qué viniste a estudiar a Canadá. Vine a Canadá a estudiar business por 2 años con la intención de aprender un poco más de cómo crear empresa, cómo se manejan los negocios aquí y pues internacionalmente. ¿Tenías algún tipo de expectativa o objetivo cuando decidiste salir y has logrado alguno? 100% el inglés para mí era pues mi mayor motivación eh, y con ello trajo muchísimas más cosas como crecer personalmente, profesionalmente también. Hablando de idioma, cuéntanos cómo fue tu experiencia con el inglés. Bueno, yo realmente tomé par de cursos en Colombia, pero no me atreví a hablarlo porque aunque podía entenderlo, me era muy complicado hablarlo. Y cuando llegué, la verdad, al inicio uno se siente muy frustrado. Yo soy una persona que le fascina hablar y el hecho de no poderme expresar me hacía sentir frustrada un poco. Eh, pero con el tiempo tú vas entendiendo, vas buscando la forma de cómo poder comunicarte asertivamente con las demás personas. Personalmente me reté y siempre dije que quería encontrar un trabajo en inglés porque así era como iba a mejorar. Entonces busqué trabajos en inglés, asimismo busqué apoyo en iglesias donde brindan clases de inglés gratis, busqué apoyo en grupos de intercambio cultural donde practicas inglés, puedes practicar español también. Y después de casi 3 meses empecé a ver progreso en mi inglés. Hoy en día no tengo el mejor inglés, pero me siento mucho más suelta y siento que realmente esta experiencia me ayudó muchísimo. El college también me ayudó en cuanto al listening y otras habilidades. Realmente es de gran ayuda, pero eso depende de qué tantas ganas tú tienes. Si tú tienes muchas ganas de realmente aprender inglés rápido y realmente soltarte, tienes que exponerte a esos ambientes que aunque no te hagan sentir muy bien, el día de mañana miras hacia atrás y dices como, realmente entiendo más, puedo hablar más y exponerme a estas situaciones fue lo que me ayudó. Cuéntanos qué tan difícil fue encontrar trabajo en Vancouver. Considero que no es difícil cuando tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Es un poco difícil porque, por ejemplo, en mi caso, llegué de Colombia de trabajar en una oficina como abogada y precisamente era claro que ese trabajo no lo iba a encontrar acá, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces, sí está fácil aplicar a ciertos trabajos. Yo llegué sin nivel de inglés, pero pues encontrar trabajo en un supermercado, en una tienda. Lo importante y lo bueno de Canadá es que como es multicultural, así tú no tengas el idioma, te van a dar la oportunidad. El factor económico es un obstáculo que muchos encuentran a la hora de emigrar. Cuéntanos un poco de cuál fue tu estrategia para poder cubrir todos los gastos que implica migrar. Bueno,
sabía que para esta decisión no tenía el apoyo económico de mis papás y tenía que sobrellevar todos los gastos. Entonces, mi plan tenía unos recursos los cuales fueron destinados a pagar la mitad del college, el llegar, conseguir una casa, todo lo que conlleva alquilar una casa acá, junto con mis amigos, pero realmente pues yo fui una persona que llegué y a la semana encontré trabajo porque sabía que tenía que sobrellevar los gastos de pues vivir acá y seguir pagando el college. Entonces se puede lograr y es un poco pesado el hecho de estudiar y trabajar, pero el estudiar y trabajar me permitió financiar mis gastos acá. Y otra parte de la inversión aún la sigo pagando, pero tengo cómo hacerlo. Tarde que temprano vas ahorrando un poco y a la misma vez vas pagando otros gastos que tienes, y estos gastos pues fueron parte de la inversión de estar acá. En cuanto a gastos, ya que estamos hablando de dinero, cuéntanos un poco qué te ha parecido el costo de vida en Canadá. Ok, el costo de vida en Vancouver es muy, muy caro. Es bastante costoso, pero siento que puedes nivelar esas finanzas dependiendo cuáles sean tus objetivos. Si tus objetivos son vivir bien, bien en el sentido de poder comprarte la cartera que más te gusta, poder darte lujos, pues puede que varíe tus gastos, pero en mi caso estaba muy enfocada en que mi calidad de vida se enfocara en un buen lugar donde vivir, en una casa, tener comida de calidad también, entonces y terminar de pagar obviamente el college. Entonces mis gastos y mi dinero se enfocó en eso, y siento que puedes tener un buen balance, puedes tener un buen equilibrio. Afortunadamente Vancouver te brinda la posibilidad de que eso pueda ocurrir, entonces se puede sobrellevar los gastos. Cuéntanos un poco más de la calidad de vida, del balance entre trabajo y vida que tal vez no muchos tenemos en nuestros países de origen. Bueno, yo tenía el año pasado manejaba un estilo de vida bastante apresurado, trabajaba cuando se permitió full time y también estudiaba de 5 a 9 y tenía que pues, tener tiempo para disfrutar de la ciudad, salir con mis amigos, y se puede, porque si lo comparamos con nuestro país, donde gastas tiempo en transporte, en actividades como, no sé, ir al banco, y ir al médico, acá tu vida es un poco más sencilla con eso, entonces ese tiempo lo puedes ocupar en otras cosas y es llevadero. Es muy pesado, la realidad es que sí es muy pesado el hecho de estudiar y trabajar, pero se logra. Cuando menos lo piensas ya has culminado tu año de estudiar y trabajar. Y cuando terminas de pagar tu college, en mi caso, pues fue mucho más llevadero. Ya la presión baja un poco. Creo que los primeros 6 meses son un boom porque te estás acostumbrando a una nueva ciudad, estás aprendiendo incluso a manejar el dinero, cómo mercar, absolutamente todo es nuevo. Entonces en esos primeros 6 meses tienes que encajar y tienes que acostumbrarte a manejar las cosas, pero luego de esos 6 meses absolutamente baja la marea y todo es mucho más llevadero. Dinos, ¿qué cosas fueron un choque cultural para ti? Choque cultural, bueno, como colombiana que soy, primero el quitarte los zapatos a la entrada, nunca entrar con zapatos a tu casa. Al inicio lo veía un poco desastroso, pero luego te acostumbras, luego te adaptas e incluso se te hace raro que alguien esté con zapatos en tu casa. Lo segundo, diferente a las mamás latinas, acá no es una prioridad el aseo, entonces a veces te da un poco de choque cultural ver un poco el desorden de algunas casas. Otro es cómo nosotros cuidamos tanto el medio ambiente, cómo nos preocupamos por el agua o cómo muchas veces no lo hacemos. Entonces
despiertas un poco en cuanto a eso. Y cuarto, las relaciones sentimentales, cómo se manejan acá, como no hay tanto previo para salir con alguien, tanta previa o temas así. Todo es un choque cultural, la verdad, pero es una experiencia maravillosa. Coges buenos hábitos y cambias otros. Con eso, ¿recomendarías Vancouver? ¿Recomendarías Canadá? 100% recomiendo Vancouver. Vancouver es una ciudad maravillosa donde tienes un montón de actividades para hacer, donde puedes disfrutar de unos paisajes hermosos y es una excelente ciudad que recomiendo. Es muy multicultural y eso ayuda un montón, y nada, sí, lo recomiendo. ¿Cuáles dirías son el lado bueno y malo de emigrar? Bueno, te conoces a ti mismo, sacas todas tus versiones y el lado bueno es que tú puedes empezar desde cero, desde el lugar que tú quieras y ser la persona que tú quieras. El lado bueno es explorar otras habilidades, aprender cosas que antes no sabías, decir como, oh, toda la vida pensé que yo era malo con esto y al final no eras malo, solo no lo habías intentado. El lado bueno es conocer otras personas, conocer otra cultura, saber un poco más del mundo, de cómo se maneja. El lado bueno también es poder conectar más contigo mismo, con lo que tú eres, con tu forma de ser. El lado bueno es simplemente intentarlo todos los días, intentar y tener muchísimas más expectativas, porque cuando emigras tú tienes unas ideas así, pero después de conocer otras personas, otras ciudades, otra vida, las expectativas crecen un montón. Entonces ese es el lado bueno. Y el lado malo es que toma tiempo. A veces, como yo digo, bueno, soy profesional, ya tengo una vida en Colombia y tal vez si regreso puedo seguir teniendo la vida buena que yo tenía, porque realmente no emigré por un estado de necesidad, sino emigré por querer hacerlo. Y a veces es el afán de querer correr y volver a tener todo lo que tenía en otro lugar, pero no, acá toma tiempo, tienes que estar en un estado de supervivencia, de esforzarte cada vez más si quieres llegar muchísimo más lejos, pero tienes que tener paciencia. Paciencia, si tú decides emigrar y tú realmente quieres quedarte o no, tienes que tener paciencia. En tu caso, ¿tuviste la oportunidad de emigrar con alguien o migraste por tu cuenta? Bueno, yo tuve la fortuna de poder emigrar con mis amigos de toda la vida, que es una experiencia increíble, pero al final cada quien tuvo su momento. Es un apoyo muy fuerte, muy bueno, pero al final emigré sola y todo el proceso lo viví sola. Por eso considero que es muy importante buscar apoyo emocional en personas que también lo hayan hecho, hablar, decirlo, porque acá lo bonito es que todo el mundo te puede ayudar con un consejo cuando no te sientas bien, cuando sientas que estás solo, que está muy difícil seguir. Todos acá emigramos y sentimos eso y siento que es la parte más bonita de Canadá. Siempre alguien va a simpatizar contigo, con lo que estás sintiendo. Entonces es una soledad diferente, es una soledad que se puede llevar. Hablas mucho de soledad. ¿Qué significa soledad para ti en este momento de tu vida? Bueno, soy una persona muy familiar y en Colombia tenía una rutina de siempre estar rodeada de mi familia, con almuerzos, viajes, y cuando llegas acá y te das cuenta que tal vez no puedes hacer eso cada fin de semana, que tus seres queridos están lejos, que a veces solo quieres, no sé, estar en un espacio donde tú sientas que es tu hogar y no lo tienes, siento que se siente la verdadera soledad. Siento que hay una diferencia entre amor propio, porque para mí está bien comer sola, para mí está bien salir y caminar y explorar sola, es algo que
sí o sí lo puedes lograr y te acostumbras porque realmente lo ves. Acá la mayoría de personas lo hacen, que tal vez en Colombia cuesta más hacerlo. Pero sí, es a veces la falta de sentir como ese hogar y ese lugar que era tuyo, pero ya no lo es. ¿Qué dirías fue lo más duro para ti al salir de Colombia? Bueno, siento que son dos cosas. La primera, la comida. Me dio muy duro dejar la comida. Soy muy colombiana en el sentido de mi arepa, mi jugo y demás, mi ajiaco. Entonces siento que los primeros meses adaptarme a otro tipo de comida, a otro tipo de sabor, realmente no me hizo sentir muy bien. También el clima, somos personas que siempre estamos en una misma temperatura, entonces el hecho de cambiar a un lugar donde hay estaciones, eso también afecta mucho en el progreso de sentirte cómodo en un nuevo lugar. Pero en cuanto a la comida, puedes buscar opciones, acá hay opciones para buscar los alimentos y tú poderte preparar tu comida colombiana o de otro país. Y en cuanto a, a las estaciones, te vas acostumbrando, te vas adaptando, vas conociendo nuevas cosas y realmente solo es darle tiempo al tiempo. Pero si soy sincera, los primeros 6 meses para mí son los más difíciles mientras te adaptas al cambio, a tu nueva vida, como he dicho, construir de cero una nueva vida. Ya llevas un poco más de un año en Canadá. En este año has tenido momentos de quiebre o de duda en los que has de pronto contemplado volver a Colombia y dejar tu proyecto en Canadá a un lado. Claro, es un sube y baja de emociones el estar acá. El clima, las estaciones influencian mucho en cómo tú te sientes. A veces sentir que no encajas en el trabajo que tienes, la soledad, el extrañar tu casa, el tal vez cambiar toda la rutina, el aprender. Muchas veces me hace querer volver a estar en mi zona de confort, que yo lo defino así, el estar en Colombia, y tal vez decir, bueno, me voy a Colombia y allá voy a sentirme más tranquila, pero la realidad es que una vez te enamoras de estar afuera de la zona de confort, es muy difícil volver a querer estar en ese lugar, porque te enamoras de los desafíos, te enamoras de los retos, te enamoras de cada vez mejorar. Miras hacia atrás y dices como estoy muy orgullosa de la persona que soy, no puedo creer que me puedo comunicar en inglés, que tengo amigos de varios países. Entonces, aunque he pasado por momentos difíciles en los que digo como creo que no voy a poder, al final todo se soluciona y encuentras una razón y un motivo para querer seguir estando acá. Que igual, si esto es muy difícil, la realidad es que muchas veces se maquilla el emigrar con nuevas oportunidades, una calidad de vida mejor, pero la realidad es otra. La realidad es que emigrar es un proceso emocional grandísimo que muchas veces, si tú quieres regresar, no está mal tampoco, porque te vas a poner como prioridad. Entonces eso depende más de los objetivos de cada persona, pero nunca es ni está bien ni está mal querer regresar a tu país, y eso lo tengo muy claro, porque pues la batalla todos los días es con uno mismo. Entonces siento que sí, es una montaña rusa de emociones, pero aunque he estado muy triste, aunque he llorado, aunque no me hallo, aunque no me gusta mi trabajo, aunque no me guste algo en el momento, sigo queriendo estar aquí y disfrutar de estos 2 años que puedo estar aquí. ¿Cómo priorizas tu salud mental en tu experiencia como migrante? La salud mental, cuando se es emigrante, es uno de los factores más importantes, porque, como dije, mantienes un ritmo de vida muy ajetreado en donde estás asimilando muchas cosas nuevas. Y siento que es muy importante entender que no siempre tienes que estar bien, no siempre tienes que estar feliz, no todo te tiene que gustar. Entonces, para mí fue el permitirme estar mal cuando tenía que estarlo, y
también no quedarme ahí. Como lo dije, es importante buscar apoyo emocional en otras personas. Siempre va a haber alguien que te pueda entender, que te pueda dar un consejo que tal vez tú necesites en el momento. Yo fui una persona que nunca dejé atrás el ejercicio porque sabía que me ayudaba con mi ritmo de vida. También soy una persona muy espiritual, entonces me apoyé en mi lado espiritual, que me ayudó también a sobrellevar este momento. Entonces siento que es un balance en el que tienes que combinar un poco de ejercicio, un poco de, aunque acá a veces es un poco costoso, Vancouver es una ciudad que te permite disfrutar de espacios así, entonces tratar de salir un poco más, cambiar un poco la rutina, conocer personas, conocer amigos, es un balance perfecto. ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión de salir? Para nada, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y sin duda alguna lo volvería a hacer. Sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué harías diferente? Bueno, como para mí el tema del inglés era lo más importante, creo que le diría a la Jimena del pasado que no espere llegar acá para hacer eso, estudiar bien, sino que trate de aprender ciertas cosas antes de verme forzada a salir de la zona de confort, cosas mínimas que una vez emigres te van a servir de mucha ayuda. Le diría que tenga paciencia, que siga siendo perseverante, que aunque a veces hayan días grises o días no tan buenos, son solo días y que al final todo vale la pena, pero hay que tener paciencia. ¿Tienes algún consejo o consejos para alguien que está a punto de emigrar? Sí, bueno, yo creo que el primer consejo es como salir de la zona de confort. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tienes que saber que tu vida sí o sí va a cambiar y que no va a ser un proceso fácil, pero tienes que ser constante y darte cuenta que por cada pasito que tú vas es de gran ayuda. Siempre estás creciendo, siempre estás creciendo, no te vas a estancar, sino que a veces queremos todo muy rápido y el salir de nuestra zona de confort toma tiempo. Otro consejo que daría sería, los anoté, sería nunca compares tu progreso con el de otra persona, ni siquiera el proceso en cuanto al idioma, en cuanto a las relaciones que se pueden tener laboralmente, porque todos llevamos un proceso aquí y nunca tu proceso va a ser igual al de otra persona, pero ese es un consejo muy importante. Otro consejo que podría dar es no se queden en un lugar donde no quieran estar. Canadá es un lugar maravilloso que te brinda oportunidades muy rápido y a veces nos da miedo soltar por pensar que no vamos a encontrar algo mejor, pero afortunadamente este es un lugar donde no te sientes bien puedes encontrar más opciones. Y por último, diría que este es un consejo muy importante para mí porque siento que marcó parte de mi vida y es como este proceso de emigrar es muy fuerte emocionalmente. Entonces yo aconsejaría busca apoyo en personas que también estén en tu mismo proceso, que también hayan emigrado. No, a veces nos queremos refugiar en personas de nuestro país, amigos de toda la vida y lastimosamente ellos no saben todo lo que acarrea dejar tu país. Entonces mi consejo sería siempre busca apoyo emocional en alguien que esté viviendo lo mismo que tú y háblalo, dilo si te sientes bien, si te sientes mal, porque es normal. Yo sé que todo el mundo quisiera estar en un país como Canadá, pero a veces el trasfondo es otro, así que busca apoyo emocional cuando lo necesites. ¿Qué se viene para Jimena? ¿Cuál es el próximo capítulo? Bueno, el próximo capítulo, acabo de terminar mi primer año estudiando business, un año muy retador, donde aprendí muchas cosas y este segundo año es de evolucionar profesionalmente, seguir con
mi inglés, practicándolo cada día más. Y pues nada, ahorita estoy en proceso de encontrar un trabajo que se adecue a mis necesidades y en donde pueda seguir aprendiendo más y pues disfrutar de lo que trae Vancouver para mí, que es un lugar maravilloso. ¿Por qué decidiste darnos esta entrevista? Bueno, siento que gracias a Nomadic estoy viviendo una experiencia única y realmente antes de venir vi muchos videos, pero todo lo que yo conté hoy nunca lo había escuchado y tal vez me hubiese gustado saber muchos temas importantes que traté hoy. Aunque siento que hasta que tú no lo vivas no lo vas a entender, pero espero que con mi opinión y mis consejos sea un poco más fácil para alguien el emigrar. Gracias, Ximena, por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes, Nomadic, por darme esta oportunidad.